Buen día, ingeniero. El día de hoy le voy a presentar el proyecto de nuestro grupo, que es un sistema de gestión para restaurantes desarrollado en Java. Este sistema ha sido diseñado aplicando los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, implementando una arquitectura robusta en cuatro capas que garantiza la escalabilidad y la mantenibilidad del código. El objeto principal de este proyecto es automatizar los procesos operativos de un restaurante, de la gestión de empleados, clientes y hasta el control de pedidos y facturación, reduciendo así los errores y optimizando lo que es la experiencia del cliente. Hemos utilizado lo que es Java SE21 como lenguaje principal, nuestro entorno de trabajo, que es NetBeans, y MySQL como sistema gestor de base de datos. Bueno, para explicarlo acá de frente ya la arquitectura del sistema, el sistema implementa una arquitectura de cuatro capas, que es la capa de presentación, que esta se encarga de los formularios gráficos, donde el usuario interactúa con el sistema. La capa de negocio, que contiene toda la lógica de la validación y la regla del negocio. La capa de datos, que maneja el acceso a la base de datos mediante el patrón DAO. Y la capa de persistencia, que es la base de datos. Bueno, en esta separación entre responsabilidades permite que cada capa sea independiente, facilitando el mantenimiento y la posibilidad de realizar cambios sin afectar a los demás capas. Bueno, la conexión a base de datos se ha utilizado MySQL y SAM. Eh, Aquí tenemos nuestra base de datos de BRS con las respectivas 8 tablas. Ya luego para pasar a lo que es código, eh, la configuración. Bueno, la configuración está en conexión. Aquí se ve los parámetros. Acá arriba están los parámetros. Bueno, aquí está el nombre, lo que es del driver que se utilizó, el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos, la contraseña, digamos aquí. Bueno, bueno, paso 2, seguimos con el método, lo que es el método singleton, que hemos aplicado también acá para lo que el método getInstancia, que verifica si existe una instancia de conexión. Si no existe, crea una nueva, y si existe, retorna a la misma instancia. El paso 3 es la conexión activa, que, bueno, mediante la clase REST conexión nos verifica si es que la conexión fue exitosa o la conexión fue fallida. Y ya luego de eso voy a pasar a lo que es el sistema de autenticación, que es el login. Bueno, el sistema de autenticación, que es el punto de entrada del sistema, y funciona de la siguiente manera, que es lo que es la interfaz gráfica, que lo tenemos acá. Esa es la interfaz gráfica, ya luego les voy a presentar. Al iniciar la aplicación se muestra el formulario en sí, que es una ventana dentro del frame principal, padre e hijo. El usuario visualiza los campos, ingresa su usuario y su contraseña y el botón de inicio y abre sesión. Bueno, todo esto se realiza el flujo de autenticación, que es el paso uno, la captura de datos, que el usuario ingresa sus credenciales en el campo de texto, y esto se formula en una captura de los datos que presiona el botón iniciar sesión. Eso se da en lo que es el archivo aquí en lo que es empleado DAO, que esto mediante una validación de datos en la base de datos, eh, verifica todos estos datos que ingresa el usuario. O sea, en lo que es empleado negocio, que lo tenemos acá, aquí delega la verificación de empleado. Y claro que aquí hace una sentencia de SQL, ¿no? Select from empleado, donde que el usuario es tal y la clave es tal. Eso da pedido con lo que es el empleado DAO, que esto, que esto verifica que todos los datos ingresados sean correctos. De tal modo que si todos los datos son correctos, esto, bueno, va a tener un mensaje de inicio de sesión exitoso, si no va a tener un error al loguearse. Y esto ya trabaja con la capa de datos, ¿ya? Que ejecuta la consulta. Y luego pasa a la validación de resultados y la consulta, bueno, lo que les estaba explicando, la consulta si es que es exitosa o tiene algún error. Y esto pasa a la gestión de sesión, si la autenticación es exitosa, y se utiliza el patrón iSingleton, que es la clase de sesión para crear una sesión activa. Y luego esto ya redirecciona al menú principal. Aquí se trabaja con un menú padre, que es lo que es el frame principal, y esto ya da paso a lo que es primero el login. Bueno, el login se ejecuta dentro de esto. Se ejecuta una vez ejecutado el login, te dan nuevamente acceso a la página principal, ya donde se muestran los diferentes maestros, pedidos, las diferentes ventanas, pestañas en este edición. Para comprender mejor esto acerca de la gestión de empleados,
podemos comprender cómo funciona la interconexión entre la capa de sistema y el módulo de gestión de usuarios. La interfaz del usuario, el formulario empleado, que viene a hacer esto por empleado, ya. Bueno, esto de acá accede con todos sus credenciales, el tipo de usuario, en una tabla para buscar y también nos da acceso como buscar por nombre o usuario. La operación de inserción viene por un flujo completo, que es la capa de presentación, que el usuario llena el formulario y todo eso y al presionar guardar el formulario captura esos datos. Luego invoca al control insertar empleado, donde el control es una instancia de lo que es empleado negocio, ya que viene a ser esto de acá como, como cómo da acceso a todos estos datos mediante lo que es combo boxes y aquí le hace las preguntas, ¿no? De qué turno va a entrar, qué tipo de documento tiene para que inicie toda esa y todo esto viene implementándose desde lo que es empleado DAO, que implementa la interfaz, y empleado cumpliendo con el contrato de operaciones del CRUD. Primero obtiene la conexión de la base de datos, después con el CNX da a conectar donde CNX es la instancia del singleton de la conexión. Luego crea un prepare stain con la consulta SQL parametrizada y inserta los datos del empleado, ¿no? Y en la capa de persistencia ya MySQL recibe esa sentencia, insert, valida las restricciones, la integridad, las claves y ejecuta la inserción de la tabla. Y automáticamente da respuesta al usuario. Ya, esto se da de la siguiente manera, que acá lo voy a ejecutar. Siempre sale primero lo que es la capa principal y acá nos logueamos. Y esto nuevamente bota a lo que es el módulo principal, ¿no? Pero ya con acceso a lo que es maestros, mesas, que eso van a explicar mis compañeros. Doy pase a mis compañeros. Ahora explicaremos lo que es la clase mesa que tenemos. Primero tenemos que identificar nuestros atributos, que es ID mesa, número de mesa, máximo de clientes. Tenemos lo que es constructores vacíos. Y esto lo que nos va a permitir es guardar los datos de una mesa que luego se utilizarán para transportar los datos en la capa DAO, negocio y presentación. Esto tiene que es constructores vacíos, sobrecargados y con parámetros. El toString lo que va a hacer es devolver el número de mesa. Ahora tenemos lo que es nuestra interfaz y mesa, lo cual va a ser definir las operaciones que obligará que nuestro DAO debe implementar. En este caso las funciones que vamos a implementar van a ser el método listar, insertar, eliminar y editar. Ahora nos vamos a nuestra mesa DAO. Esta mesa DAO lo que va a hacer es la clase que va a conectar a la base de datos, lo que implementará se implementará con la clase iMesa, utilizando el prepare statement, y también tenemos lo que es el result set. Y aquí tenemos primeramente nuestro método listar. Este método listar lo que va a hacer va a ser una consulta SQL para poder filtrar las mesas. Cada fila encontrada se convertirá en un objeto mesa, lo cual nos retornará la lista que luego se mostrará en nuestra tabla. Tenemos nuestro método insertar, que insertará una nueva mesa en la base de datos y nos devolverá un true si se insertó correctamente. Tenemos el método editar, que va a actualizar los datos de una mesa ya registrada. Tenemos nuestro método eliminar, que nos eliminará los datos que sean, bueno, en este caso se van a eliminar por el ID de la mesa se eliminarán. Ahora vamos a nuestra capa de negocio, que en este caso le pusimos mesa negocio. Mesa negocio lo que va a hacer es convertir la lista de mesas en un default table model que el swim nos va a mostrar. Igualmente tenemos nuestro método listar, que lo que va a hacer es recibir la lista desde el DAO, lo cual convierte las filas para la tabla de nuestro formulario. Igualmente tenemos nuestros métodos insertar, editar y eliminar, que van a hacer que se valide la respuesta del DAO y retornará los mensajes para el formulario. Tenemos nuestro formulario de mesa, aquí con nuestros botones buscar, eliminar, editar, nuevo, y tenemos también otro formulario que es los txt del número de mesa, el máximo de clientes, nuestro botón de guardar y cerrar. Ahora podemos correr el formulario y podemos ver aquí que tenemos nuestras mesas.
Podemos aquí eliminar. Bueno, podemos primero buscar. Buscamos 6, nos va a mostrar solamente el número de mesas 6, capacidad. Podemos editarlo, cambiar el máximo de clientes a colocar, en este caso máximo de clientes 10, y podemos revisar que nuestra base de datos se ha actualizado correctamente. Aquí tenían 8, ahora tienen 10. Igualmente podemos lo que es eliminar, agarramos aquí, eliminamos, si se eliminó correctamente, y revisamos en la base de datos que también se acaba de eliminar. Ahora pasamos con lo que es platos. Bueno, en este caso plato. Igualmente tenemos que definir nuestros atributos, que en este caso es código, nombre, descripción, categoría, precio y el estado. Lo que va a hacer aquí el estado, vamos a trabajarlo con lo que es un checkbox. Ahora vamos a ver nuestros atributos que se tienen que cumplir. En este caso la clase plato es la presentación de un platillo que en nuestro sistema. Y esto lo que hará es almacenar los atributos como el nombre del plato, su precio, su descripción, su categoría, y que tiene que, bueno, es lo que se encargará de transportar los datos entre las capas DAO, negocio y presentación. Al igual que nuestra clase mesa, también tenemos nuestra y plato que también va a tener los mismos métodos, que es listar, insertar, eliminar y editar. Nos vamos a nuestro plato DAO. Tenemos que también igualmente implementamos el DAO con el iMesa para que se puedan utilizar estos métodos. Ahora, en cuanto a nuestro método listar de, de plato, este método listar va a consultar que todos los platos de la base de datos y se construya una consulta SQL que permitirá buscar por nombre, código o categoría utilizando el like. Luego se recorre el result set, y lo cual transforma que cada fila en un objeto plato. Finalmente esto devolverá una lista de platos lista para mostrarse en nuestra tabla swing. Aquí tenemos nuestro método insertar, que lo que va a hacer es recibir un objeto plato y lo convertirá en una sentencia SQL insert, que nos devolverá un true si se insertó correctamente. Tenemos otro método editar, que nos permitirá actualizar un registro existente. Tenemos lo que es también nuestro método eliminar, que nos borrará un plato utilizando el ID. Tenemos el método seleccionar, que nos permitirá usar en otros módulos de pedidos. Y también tenemos lo que es, ahora pediremos lo que es nuestra capa de negocio, que es la mesa de negocio, bueno, plato de negocio, disculpen, lo cual hará que lo convertirá los datos del DAO en modelos para JTable y manejará los mensajes de éxito y error. Esto es lo que se encargará del plato negocio. La capa de negocio convierte la lista de platos en un default table model, que en el formato necesario para cargar la tabla del formulario también lo traduce esto como la categoría P, bueno, la letra P como principal, la S como sopas y la B como bebidas, así como lo tenemos establecido en nuestra base de datos. Lo tenemos como categoría P, B y S. Aquí este DAO lo que va a hacer es obtener un nuevo código autogenerado. Aquí lo tenemos. Ahora, nuestro método generar código lo que va a hacer es llamar al DAO para obtener un nuevo código autogenerado para el formulario, como tenemos aquí. Autogenerar código. Obtener el siguiente código va a ser que nosotros, al colocar, en este caso empieza con 001, pero al colocar un nuevo platillo nos va a jalar uno nuevo, que en este caso se generaría el 006. Vamos a revisar que si se genera correctamente. Ahora veremos lo que es el formulario. Tenemos aquí nuestros botones, igualmente buscar, eliminar, editar, nuevo. Tenemos lo que también son los TXTs para poder agregar un nuevo platillo, su categoría, que es un combo box en este caso. Tenemos el precio,
y nuestro checkbox que nos va a definir el estado. En este caso tenemos el estado no disponible y disponible. Corremos aquí lo que es nuestro formulario. Podemos revisar que aquí nos muestra nuestra tabla del listado que hemos definido anteriormente. Podemos buscar, por este caso por código. Buscamos, nos muestra también por código. Podemos buscar por nombre, causa. Nos va a buscar causa limeña. En este caso podemos poner, bueno, podemos eliminarlo. Tenemos un duplicado. Listo, se eliminó correctamente. Tenemos aquí también lo que es a ver, podemos cambiar también el editar. En este caso Pisco Sur no es un plato principal, en este caso es una bebida, y lo podemos cambiar su categoría. En el combo box le damos guardar, se registra correctamente y podemos revisar en nuestra base de datos que esto se acaba de editar de, de P a B. Igualmente podemos editar lo que es el precio. Señalamos, editamos, cambiamos un pisco sur, vamos a costar aquí 15 soles, guardamos y registramos y vemos que se acaba de actualizar el precio. Y eso sería todo nuestro formulario plato. Muy buenas tardes, profesor. Le saludo al alumno José Montes de Oca. En esta oportunidad voy a explicar el modelo de cliente. En primer lugar, dentro de todos los paquetes, nos ubicamos en el paquete de entidades y acá en el archivo de cliente podemos encontrar la declaración de la clase cliente con las variables privadas y su tipo de variable, int y string. También tenemos los constructores vacío y lleno y los getter y setters. Bueno, esto básicamente es para facilitar la creación de objetos desde la capa de datos. Los getter y setters permiten que otras capas, como el DAO, negocio y formulario, puedan leer y modificar los atributos sin acceder directamente a las variables. En esta capa no hay SQL ni interfaz, ni lógica de interfaz, solo el modelo de datos del cliente. Bueno, después de haber hecho la declaración de las variables y todo lo que trae setters, me dirijo a la capa de datos. Ok, bueno, acá en la capa de datos, bueno, de lo más relevante que se puede mencionar es que se tiene el cliente DAO, que es el Data Access Object. Eso se usa para que la conexión pueda conectarse a MySQL y se encapsula todas las operaciones SQL relacionadas con la tabla de cliente. Las demás capas nunca ven un result set ni un para prepared statement, solo trabajan con objetos cliente. También tenemos el método listar, que sería este de acá. Bueno, respecto al método listar, se encarga de ir a la base de datos, ejecutar un select y devolver una lista de objetos cliente. Usa la conexión y un prepare statement con un select que filtra por nombre o correo. Recurre al result set y por cada fila construye un nuevo objeto cliente. Y al final retorna un list client que será utilizado para la capa de negocio. Toda esta lógica SQL está encapsulada en el DAO, em, y la interfaz gráfica nunca ve estas consultas. También tenemos métodos como insertar, editar y eliminar. Bueno, básicamente estos métodos reciben un objeto cliente y hace el insert en la tabla. Por ejemplo, eso para el insert, lee los datos del objeto, get nombre completo, get correo, y lo envía como parámetros al insert. Devuelve true o false según se insertó en alguna fila. También tenemos en este caso la capa de negocio. Ok, capa de negocio. Acá, en cliente negocio es la capa intermedia entre la interfaz y el DAO. Esto va a recibir las peticiones desde los formularios y se llamará internamente a cliente DAO. También se preparará estructuras que la interfaz puede usar fácilmente como el Default Table Model. También tenemos acá el método listar. Y bueno, lo que hace en la capa de negocio es llamar a datos para obtener un list client. Crea un Default Table Model en las columnas que necesita la tabla.
Además, hace una pequeña regla de negocio. Por ejemplo, para lo que son clientes, eh, tenemos cliente VIP y regular. Entonces, lo que es VIP lo convierte a V y lo que es regular lo deja como C para que se pueda identificar. También para las operaciones de guardar, editar y eliminar, la capa de negocio llama al DAO y la interfaz solo revisa este texto y decide qué mensaje mostrar al usuario. Así se aísla la lógica de acceso a datos y se mantiene la UI más limpia. En cuanto a la capa de presentación, voy a ir al formulario de cliente. Bueno, en este caso lo que se diseñó para el listado, para el formulario de cliente fue en primer lugar un listado en el cual se puede ingresar un texto y se puede buscar. También los botones de eliminar, editar y nuevo. Y dentro del formulario tenemos nombre completo, categoría, que acá tiene un combo box que puede ser regular o VIP. Acá está regular o VIP. Bueno, se puede ingresar el nombre completo, el correo, el teléfono y se puede guardar o cancelar. Ok, todas estas son las funciones que se le están agregando a este formulario. Se usa la variable action para saber si está en modo de guardar o editar. Ahora voy a ir al source. Ok, bueno, eh, en el source lo que está son la inicialización de componentes gráficos. Se crea el objeto de negocio cliente-negocio, se llama listar para cargar todos los clientes en la tabla. Se configura el combo box y se deja activa solo la pestaña de listado. Ahora, por ejemplo, listar, cambiar y limpiar. Listar simplemente pide en la capa de negocio un default table model y lo aplica a la tabla. Mientras que limpiar reinicia los campos y cambia de pestaña según se use limpiar o limpiar. O limpiar cero o limpiar uno. También existe el elemento guardar, insertar o editar. Primero se valida que hay un nombre. A ver, pero voy a ubicarlo. Aquí está. Guardar. Primero se valida que hay un nombre, luego se crea un objeto cliente y se copia los datos desde los campos de texto y el combo. Si la acción es editar, se indica el ID client a modificar y después, según la acción, se llama a control insertar o control editar. Si la respuesta es OK, se mostrará un mensaje, volvemos al listado y recargamos la tabla. La pantalla nunca hace SQL, siempre delega toda la capa de negocio que se llama al DAO. En resumen, el módulo del cliente está completamente desacoplado por capas. El formulario se encarga de la interacción con el usuario y solo conoce cliente-negocio. Cliente-negocio aplica las reglas simples y traduce los resultados del DAO en estructuras amigables para la UI, como el Default Table Model. El cliente DAO encapsula todo el acceso a la base de datos usando Java Database Connection y el cliente la representación del cliente como objeto reflejando la estructura de la tabla cliente. Ahora voy a mostrar cómo funciona en la aplicación. En la aplicación tenemos el módulo de clientes en el cual se puede buscar un cliente, se puede eliminar un cliente o se puede crear uno nuevo. Cuando yo le doy, digamos, a uno que ya está creado editar, me va a permitir modificar su categoría, su nombre, el correo y el teléfono. Y me va a dar un mensaje correcto. Si quiero agregar uno nuevo, me va a abrir el formulario completo. Voy a ingresar, por ejemplo, un nuevo nombre, digamos, Alex Cruz. Es un cliente regular. El correo es alex123@gmail.com. Y el teléfono, bueno, una combinación de números. Pongo guardar, seguro que quiere guardar.
se guarda correctamente y ya me aparece el cliente que acabo de crear. Esto también lo puedo eliminar. Puedo eliminar y se elimina de la base. De esta manera sería todo lo relacionado al módulo de cliente. Ahora, continuando con la explicación, voy a mencionar el módulo de calificaciones. En primer lugar, voy a ir a entidades. En este caso, acá está calificación. En entidades lo que se hace en primer lugar es declarar la clase calificación con todos sus variables. Tenemos, por ejemplo, ID calificación, ID pedido, calificación comentarios, fecha calificación, fecha pedido, monto pedido, cliente pedido. Los constructores, vacío y lleno, y los getters y los setters. ¿Ok? Bueno, en este caso, eh, como se puede observar, esta clase tiene constructores para poder crear objetos, tiene getters y setters que permiten a otras capas leer y modificar los datos sin exponer directamente los atributos. Tampoco contiene SQL ni lógica de interfaz, solo representa datos. Ahora, en cuanto a la capa de datos, en cliente, bueno, en calificación DAO, de hecho, acá está. Capa de datos, acá está. Calificación DAO. Bueno, en este, en este módulo de datos, lo que tenemos es lo siguiente. Como se puede observar, bueno, acá tenemos calificación DAO, que implementa el patrón DAO para esta entidad. Se usa la clase conexión. También se concentran todas las operaciones que se vieron previamente para cliente, que sería el insert, update y delete. Correcto. Insertar, editar y eliminar. Y bueno, de esta manera, poder hacer todo, poder tener todos estos métodos listos en caso de que se quiera hacer cualquiera de estas funciones. Em, Listar se encarga de recuperar las calificaciones desde la base de datos y armar un select. Me recorre el result set para cada fila, se construye un objeto calificación y al final devuelve una lista de calificación para capa de negocio. En cuanto a los métodos de insertar, por ejemplo, recibe un objeto de calificación desde capas superiores y realiza el insert en la tabla. Se extraen los datos del objeto. Acá está. Los datos del objeto. Hay get ID pedido, calificación y comentarios. En edición también se pide el ID pedido, calificación, comentarios y ID calificación. Y el eliminar hace un delete utilizando ID calificación exclusivamente. ¿Correcto? Se basa en ID calificación el eliminar para calificaciones. En cuanto a la capa de negocio, bueno, en cuanto a la capa de negocio, se tiene, se tiene la clase calificación negocio, que hace intermediario entre el interfaz y el DAO. Contiene una referencia a calificación DAO y expone métodos como listar, insertar, editar y eliminar. Acá se arman las estructuras que la interfaz gráfica necesita, por ejemplo, Default Table Model para mostrar en tablas. Se llama los datos del listar para obtener una lista de objetos calificación. Acá se crea el Default Table Model con las columnas que necesita el formulario, que son el ID, el pedido, la nota, el comentario y la fecha. Se recorre la lista y se convierte cada calificación en una fila de la tabla. De este modo, la interfaz solo hace eh, o setea el modelo a partir del listado. Los métodos como insertar, editar o eliminar convierten el resultado en un mensaje OK o error y la pantalla solo revisa ese mensaje para decidir qué mostrar.
En cuanto a la capa de presentación, el formulario de calificaciones tiene dos partes: el listado en el cual se puede ver las calificaciones ingresadas y el formulario en el cual se puede, a partir de un pedido, poner una calificación. En este combo box tenemos puntuaciones del 1 al 5 y se puede agregar comentarios. ¿Ok? Bueno, en el source de este formulario tenemos lo siguiente. El formulario de calificación es el que se usa para ver las calificaciones registradas, crear una nueva calificación para un pedido, editar o eliminar calificaciones existentes. Igual que en cliente, tiene un objeto control de tipo calificación negocio, usa action para distinguir entre guardar y editar, y un ID row que almacena el ID de calificación seleccionado cuando se está editando. ¿Qué más? Se crea el objeto de negocio calificación negocio, se llama listar para rellenar la tabla con todas las calificaciones. Si hay un combo box, se llama al método tipo cargar pedidos, ¿correcto? Para poder obtener los datos. Listar, limpiar, acá está. En cuanto a listar, limpiar, lo que hace listar es alimentar la tabla con el default table model que devuelve la capa de negocio. El limpiar resetea los campos del formulario y decide si se vuelve listado o se queda en el formulario. Y el change tabs habilita o deshabilita las pestañas según el modo de trabajo. Bueno, en cuanto al botón nuevo, es para que el usuario... Un segundo. Ok, botón nuevo. El botón nuevo va a pasar al formulario vacío, listo para registrar una nueva evaluación para un pedido con todos los parámetros o campos que se habían mencionado previamente. El botón guardar lo que va a hacer, acá está el botón guardar. El botón guardar lo que va a hacer es muy parecido al cliente, va a validar que hay un pedido seleccionado, va a validar que la calificación tenga un valor válido, se va a construir un objeto calificación con los objetos, con los datos del formulario, y si la acción es igual a editar, va a setear el ID de calificación. Se va a llamar a control insertar y control editar para evaluar el OK o si hay un mensaje de error. El botón es de editar, lo que va a hacer es tomar la fila seleccionada, cargar los datos en los controles de formulario y seleccionar el pedido en el combo, poner la nota, comentario y fecha. El action va a ser editar y el ID row va a ser igual a ID calificación. Mientras que el eliminar toma la ID calificación de la fila seleccionada. Ahí está, botón eliminar. Mientras que el botón eliminar va a tomar el ID calificación de la fila seleccionada, va a llamar un control eliminar y recarga la tabla si todo fue bien. Entonces, de esta manera eh, es que es que funciona el módulo de calificaciones y ahora voy a mostrar cómo funciona en la aplicación. Bueno, una vez logueado, entro al módulo de calificaciones y puedo ver en el listado las calificaciones ingresadas. Se pueden editar, por ejemplo. La calificación, digamos, quiero cambiarle de 1 a 5, de 3 a 5 o ponerlo más bajo y voy a poner un comentario, ¿no? Está en 3, digamos, comida no tan buena. Por eso que tiene mala nota, entonces le pongo guardar. ¿Seguro que quiere guardar? Sí. Ok, entonces aquí está. Comentario, comida no tan buena. También puedo agregar un nuevo comentario. Lo ideal es seleccionar un pedido a partir de este listado. Voy a seleccionar un pedido específico, por ejemplo. Le voy a poner una nota de 4 estrellas. Y los comentarios es que la comida estaba muy buena. Voy a guardar. Me va a dar un mensaje de confirmación.
guardado correctamente y ya aparece, comida muy agradable, ya aparece como parte del listado con la fecha en la que se ingresó. De esta manera se vería que el formulario está activo y que todo lo que es el módulo de cliente como el de calificaciones funciona de manera correcta. Buenos días, docente. El día de hoy voy a continuar con la explicación respecto al proyecto de gestión de restaurantes, en la cual vamos a seguir con el módulo de pedido. En este caso, pedido, vamos a identificar la identidad. Podemos identificar que tenemos, por ejemplo, el ID de pedido, el ID de empleado, el empleado en caso para lo que es el llenado de datos, y de cliente y cliente también para su llenado de datos para poder visualizarlo en una tabla. Lo mismo para mesa, número de mesa también para identificarlo, monto total del pedido, la fecha del pedido, el estado, el tipo de comprobante, serie, correlativo, y con esto va referente al ID de comprobante. De acuerdo a ello también tenemos pedido, el detalle de pedido que diga, donde se va a hacer un listado en forma de detalle. Hacemos los constructores, por ejemplo, un constructor para cuando no tenga detalle y otro para que sí tenga. ¿Para qué? Para hacer una validación y registro al momento de identificar cuando hacemos, por ejemplo, una instancia de esta clase. Luego de ello, los getter and setter de cada elemento, y considerando también incluso los detalles. De acuerdo a eso, continuamos con lo que son las interfaces. Con las interfaces tenemos que considerar dos opciones. Uno, para el detalle pedido y pedido. ¿Por qué? Porque lo tenemos mapeado de esta forma. Ingreso con pedido y va enlazándose con detalle pedido para el ingreso total de esto, ¿no? Se va encapsulando ahí dentro. Entonces, con pedido tenemos la asignación de que tenemos solamente el listado, la inserción y la edición de estado. ¿Por qué? No hay eliminar. No hay eliminar, el detalle es por qué. Porque al ser una venta debería considerarse lo que es la opción de tener estado. Con tener estado ya podemos manejar lo que es anulado, lo que es activo. Y entonces no siempre hay empresas que necesiten que se eliminen los datos, sino técnicamente lo eliminan de forma lógica. De esta forma tenemos la consideración de que puedan hacer a futuro validaciones, por ejemplo, cuántas ventas fueron anuladas, cuántas ventas están activas, cuánto es su ingreso, todo, y se puede hacer un mejor feedback y retroalimentación de lo que se va a almacenar y se va a calcular. De acuerdo a ello tenemos con interfaz de pedido y de detalle de pedido, que solamente va a tener listado para lo que es nuevamente la consideración. Con pedido continuamos con lo que es la parte de DAO, que es la comunicación a la base de datos, a la parte persistente. Se hace en primer momento la implementación de la interfaz. Obviamente, la instancia es la que conexión, los prepare statement para poder preparar las consultas y los resultados para almacenarlos en el RS, y confirmación en caso de un retorno que se va a hacer cada uno. Se crea su constructor donde declaramos que la conexión va a ser con una instancia única que se va a jalar de la conexión. De acuerdo a ello, tenemos la primera función que se va a aplicar y lo que te hace un override, ¿no? Hace una consulta, esto va a necesitar obviamente una entrada en cliente para poder buscar a través de su nombre. O tenemos una lista y primero una instancia, una lista vacía para poder almacenar los registros que se van a hacer. Creamos un prepare statement, bueno, en este caso para poder hacer una consulta un poquito complicada. ¿Por qué? Porque estás uniendo, de hecho, mira, o sea, considerando varias letras, P, E y varias letras, ¿no? Y es porque estamos uniendo de pedido, declaramos como P, y un inner join para empleado. Un inner join para empleado, de ahí un inner join para mesa, un inner join para cliente y un left join para comprobante. ¿Por qué para comprobante un left join? Para los datos que se van a almacenar de parte de este. No es necesario que hacer muchos datos de partir también, ¿no? Y obviamente las damos y vinculamos con ID pedido. De acuerdo a ello, ponemos un where y un nombre completo para cliente, con C de cliente y un like para la consideración que se va a almacenar. Y buscamos con ese dato. De ahí almacenamos todo para el proceso de registro y se va agregando cada objeto a la lista de objetos que están pidiendo, bueno, que están solicitando, ¿no? Y hacemos una validación con close, cerramos todo y en caso de error emitimos un mensaje.
Y obviamente un finally, al ser un try catch, el finally debe cerrar todas esas consultas y colocar como un reseteo. Y al último, bueno, pues tiene que retornar los datos, ¿no? Con insertar funciona de la misma manera, es algo simple, pero yo lo divido en 3 pasos. ¿Por qué? Porque tenemos una tabla, una relación de maestro y esclavo, o sea, relación conjunta, que es pedido y detalle pedido, y a la vez todo esto debe terminar con una finalización en comprobante. Por lo tanto, hacemos el retorno con confirmación, la conexión, la inserción propia, ahí instanciamos un prepare y de acuerdo a esto emitimos la consulta, por ejemplo, con pedido algo simple y bueno, la fecha va a ser now, obviamente. Y obviamente retornamos lo que es el ID generado. De acuerdo a eso se setea todo y se ejecuta toda esa consulta. Con eso retornamos a ver el ID que se ha generado, lo usamos y lo colocamos en el valor que se ha previamente colocado. Y si en caso ha sido afectado, continuamos con la siguiente consulta. Bueno, que es se va a hacer los prepare statement de lo que es el detalle pedido. Se va creando los datos, ¿no?, que se van a llenar. Se va preparando todo. Y colocamos unidades primero en detalle pedido, colocando con su valor 0. ¿Por qué? Porque se hace una consulta posterior con un ciclo for. Con el ciclo for tenemos un ítem, ponemos los detalles, que es del get de detalles, que ya al momento de colocarlo se va poniendo todos los datos. Seteamos todo uno por uno y vamos ejecutando. De acuerdo a eso vamos sumando con lo que se ha afectado. Y al último, si en todo caso ya se terminó el ciclo for, continuamos. Si todo lo que yo envié, o sea, de lo que yo he enviado, su tamaño tengo, y de lo que ha sido registrado, son iguales, o sea, significa que todo detalle se ha registrado correctamente. Posterior a eso, continuamos con el comprobante. ¿Qué hace el comprobante? Su prepare statement en la tabla comprobante y pasamos todos los datos de pedido, creando, por ejemplo, lo que se ha mandado el ser relativo, todos los datos, ¿no? Y con eso recién retorna la confirmación del valor. Obviamente todo este valor tiene que tener un rollback, o sea, un commit. ¿Para qué? Para evitar errores posteriores, porque si se consulta y falla por aquí, por ejemplo, por aquí, todo esto de aquí se deshaga. Y con el catch manejamos ese dato, ¿no? Con rollback y los mensajes de los errores que se van a manejar. Lo mismo para finally. Tiene que siempre cerrar todo lo que se está abierto en las consultas con instancias y toda la afirmación. Bueno, tenemos mensajes de error también y retornamos el valor de confirmación si ha sido registrado correctamente todo este ciclo. Para editar esto algo funciona de la misma manera. Haces un prepare statement para pedido, seteamos el estado y solamente cambiamos a base de un ID pedido, por eso se está pidiendo pedido, ¿no? Vamos colocando los datos respectivos a cada uno. Luego de ello, seguimos con existe pedido para hacer una consulta a comprobante de que si el pedido existe relacionado con su serie correlativo, con un where. Y votamos si en caso existe, si en caso no existe, para poder hacer una consulta previa y no registrar comprobantes ya repetidos, con cada comprobante relacionado. De acuerdo a eso, continuamos, bueno, con el detalle pedido en este caso, que el detalle pedido es simplemente su listado, que debe ser relacionado obviamente con el inner join de plato, que se va a almacenar con la lista, que es el detalle de ese pedido. Y cada uno, bueno, tiene su plato, ¿no? Su ID y tiene que colar su nombre. Eso se va a mencionar ahorita en el módulo respectivo, en la visualización. Su consulta tiene su prepare statement de la consulta, por ejemplo, del select, con detalle pedido y un inner join, obviamente, a plato, como repito, y todo basado a un ID de pedido. Se va lanzando y se va juntando, obviamente, no sé, su pedido y su detalle pedido que previamente se ha registrado. Y solamente sería ese punto en el que necesitaríamos. De acuerdo a ello, tenemos lo que son la capa de entidades, la capa de interfaces, la capa de datos y obviamente va a seguir la capa de negocios que va a consumir la información que se está pasando con la capa de DAO. En esta tenemos, por ejemplo, en pedido, tenemos una consulta, declaramos todas las instancias, por ejemplo, para la capa DAO, para la capa cliente, para la capa mesa, para la capa empleado y para la capa plato. Esto se va a hacer a posterior para los select que hay, los combos box también, ¿no?, que se llama,
y los Default Table Mode para la instancia que se va a colocar con la lista que va a listarse, o se va a comenzar a iterar. De acuerdo a ello tenemos también el objeto de pedido para posteriormente utilizarlo, y con su constructor del pedido de negocio almacenamos todos estos datos de manera vacía y poder utilizarlo a posterior. En listar tenemos que hacer la tabla principal del módulo de pedido. Declaramos todas las cabeceras primero, que son los títulos que se menciona aquí, y vamos colocando el valor dentro con los títulos colocados. Lo mismo para el registro, que vamos a declarar que van a ser 13 columnas, y por cada pedido vamos listando. Por ejemplo, yo hago un switch para lo que es en caso de que get tipo comprobante, que es en comprobante, como tiene un tipo bit en la base de datos, lo coloco y lo voy listando y comparando con los valores, por ejemplo, n, nota, b, boleta, así, y posterior con los comprobantes, ¿no? De ahí con registro, tenemos obviamente los registros, el ID mesa, todo se está transformando a string, para que esta tabla de lo que es el default mode solamente va a recibir strings, como se coloca aquí también, ¿no? New strings, va colocando y se va instanciando cada uno, porque es un array de strings. De cada puesto vas colocando el ID, el nombre, todos los datos que se están pidiendo, comprobante, y si está el estado activo o no activo, se pone activo o anulado. Y obviamente todo se coloca dentro del DTM, que es el Default Table Mode. En la inserción funciona de la misma manera, pero en este caso no estamos pasando un objeto, sino estamos pasando punto por punto, o sea, dato por dato, para poder almacenarlo de forma más eficiente, más rápido, comparando así con los datos que se van a colocar. Con datos de existe pedido, obviamente usamos de DAO lo que si en caso existe, si no retornamos ese mismo mensaje en un string, por eso tiene un retorno de string esta función, y colocamos serie y correlativo de los datos que se están colocando para no repetir este comprobante. De ahí seteamos cada dato del objeto que dábamos inicialmente en pedido, y en detalle de pedido lo mismo. Vamos instanciando, colocamos unos datos valores iniciales y vamos a hacer un ciclo comparando todos los datos que se van colocando. Obviamente, como el modelo es un string, siempre tiene que jalarse con los datos que se va a colocar. Por lo tanto, identificamos con lo que es con los consultas, ¿no?, que se va a colocar por posición. Y vamos colocando dato por dato y agregándolo dentro de cada detalle con el get que se va a colocar y el set de cada uno. Seteamos todo y de ahí insertamos toda la posición con el DAO con el paso siguiente que va a estar ahí continuándose, y le traemos un OK o un error en la tabla. Para editar datos es de forma simple. Yo utilizo solamente un dato y coloco como return en caso de error de actualización, todo ese punto. De ahí siguen los listados, lo que son los combo box model. Yo instancio de varios, por ejemplo, de cliente, de mesa, de empleado, de plato. Cada uno con su dato, por ejemplo, de combo box va a ser de un listado de clientes, y se instancia ese punto y hacemos un array list de cada uno. Obviamente tenemos seleccionado para el cliente, que solamente retorna sus datos básicos, que son ID y nombre nada más. Y lo mismo para mesa, lo mismo para empleado, toda su información, y lo mismo para plato. Ese es en pedido negocio. En detalle de pedido negocio solamente va a tener el listado, obviamente, ¿no?, que es el comprobante que se va a colocar, o bueno, la información necesaria nada más, que es dentro del módulo al formulario que se va a listar. El ID, el código, la categoría, todo este punto se va almacenando obviamente con esta función de listar a base de un ID que se va a colocar. Colocamos en DTM todos los puntos, y los de títulos obviamente lo vamos a seguir colocando, y el listado de strings se va colocando, que es de 8. El switch de siempre que yo utilizo con los platos, y principal, sopas, bebidas o principal en caso de un default. Y vamos instanciando uno por uno y colocando los valores a cada punto que se va almacenando. De acuerdo a ello, tenemos completado lo que es la capa de negocios. En la capa de visualización que vamos a mostrar ahorita tiene más campos, por eso lo voy a reducir un poco más, o más ventanas que se va a colocar. Por ejemplo, comenzamos con el formulario de pedido. El formulario de pedido tiene varias capas de información, o varios puntos en parte del módulo. Por ejemplo, lo podemos cargar todo que vamos a ir colocando. Para eso tenemos lo que es la visualización aquí del sistema ya abierto. Abrimos pedidos,
ya sea con control V o con su opción de aquí de tab. Tenemos, por ejemplo, el formulario de pedidos. Primero el primer tab es listado, donde tenemos para buscar cliente, por ejemplo, Raúl. Buscamos Raúl y solamente va a salir Raúl, ¿no? Ramos, salimos todo. El cliente va a salir toda la información, el empleado también, ¿no? Toda la información, quién ha sido, el empleado quien ha registrado este pedido, el comprobante que mencioné, el serie correlativo, la fecha, el total de que ha sido ubicado todo este pedido y si está activo o inactivo. Podemos obviamente reactivar. Si tú le das reactivar, no te va a pedir ya, ¿por qué? Porque ya está activo, no puedes reactivarlo. O lo anulas, ¿no? Te preguntas si en todo caso sí y fue anulada, ya está. Lo mismo puedes visualizarlo si gustas, cancelas o no. Y nuevo, que es el punto principal de lo que vamos a visualizar en el formulario debido a la complejidad que tiene. Con el botón ver, aclaración, con el control ver, con el botón ver yo bloqueo bastantes puntos que son, por ejemplo, para buscar, que ahorita lo voy a explicar en el formulario, para buscar platos, seleccionar, quitar todo se va bloqueando. ¿Por qué? Porque solamente es una visualización de lo que se ha registrado. Podrás cambiar todo, pero no te va a guardar nada, solamente vas a poder visualizar toda la información que ha colocado. Y bueno, acá te declara las importancias de cada formulario. Vale, con la parte principal, que es el formulario, acá están los combos que mencioné de cliente. En este caso, si tú seleccionas buscar cliente, va a funcionar lo mismo en este punto. ¿Por qué? Porque esto de aquí es para visualizar de forma rápida y es buscar clientes, buscar de manera masiva. Por ejemplo, imaginemos que el sistema tiene más de 1000, no te va a listar todo, o sea, te vas a demorar un montón. Quizás se puede estar en los primeros, segundos si encuentres, o le das a buscar directamente cliente y esto selecciona. Por ejemplo, a esta José, yo voy a seleccionar aquí, luego el domingo ya me cargo ya. Esto se hizo ¿por qué? Porque hay una facilidad de acceso al listado y al buscado masivo de 1000, 2000, más pensado a futuro. Mesa no es mucho porque como tiene una limitante, obviamente no va a existir 1000 mesas para un restaurante solo, entonces solamente se colocó un combo y comprobando lo mismo, ¿no? Ahí te vas colocando la información. Acá te resalta que el pedido viene con IGB incluido, por eso no hay un módulo de impuesto. Y lo que es el campo por marcado que son obligatorios significa que cada punto que se está aquí señalando es obligatorio. Y debe tener al menos un mínimo en el detalle. Este es el detalle del pedido que vas a colocar. El empleado obviamente puedes Manuel Beltrán, pero si en todo caso tú colocas José Bustamante y quieres utilizar el empleado actual, ¿por qué se pone el checkbox de empleado actual? Es debido a que tenemos un inicio de sesión. De acuerdo a esto puede ingresar cualquier persona, pero cuando señala que es el empleado actual, bueno, obviamente se va a poner el empleado actual que se está registrando y se bloquea para ya no poder seleccionarlo de nuevo. Y esto es lo que importa aquí en el valor. Vale, de acuerdo a eso tenemos otra búsqueda que este es parte del detalle y colocamos con lo que es principal. Bueno, con los datos de los platos y la información del select, ¿no? Que se va a buscar. Obviamente funciona lo mismo que el cliente, que una lista rápida y en caso se quiere seleccionar, se selecciona. Y si quieres seleccionar nuevo, ya está agregado, ya no es necesario. O buscamos directamente en un rastro masivo, ¿no? Que puedes poner, por ejemplo, puede ver en que días en que el restaurante tenga disponible un plato o no disponible ese plato. O a futuro que tenga miles de platos, porque un restaurante puede variar e incluir más a su carta o también quitarlos de su carta. Por lo tanto, solamente cambia con estado. Buscamos todo esto, por ejemplo, colocamos Pisco Sour, seleccionamos y se agrega. Y toda esta información se va almacenando aquí. De acuerdo a ello, tenemos lo siguiente. Vamos continuando con cada punto. Eliminamos, por ejemplo, se puede quitar, se puede agregar y se va sumando a cada uno. Si quiere, lo sumamos a 5 platos, por ejemplo, 5 bebidas de Pisco Sour con un descuento de 10 soles. Y se va guardando y se va disminuyendo incluso cada uno. Y de acuerdo a esto, por ejemplo, colocamos, no sé, BS08, el correctivo 1. Este va a ser una boleta. Vamos a poner con mi nombre, ¿no? Y la mesa 10. Colocamos todo ese punto, guardamos, ¿sí? Y se va registrando aquí. ¿Vale? Y ahí está todo el punto. Bueno, el de aquí es, de hecho, por la fecha. Y va registrado todo el punto. De acuerdo a eso, vamos a aplicar lo que es la forma estructurada que tiene internamente. La forma estructurada internamente, si nos damos cuenta, va a almacenar lo que es los modal, los llamados modal, para lo que es la búsqueda compleja. Y cada uno de esos modal tiene su propio
componente, ¿no? Que por ejemplo, este es el principal pedido, de ahí sigue cliente, de ahí sigue plato. Y si nos damos cuenta, plato forma como una extensión de un JDialog. El JDialog que sería considerado como un modal. Y lo almacenando lo que es la vista principal, que es de pedido. Obviamente su control, que es de negocio, que va a almacenar el punto, como un controller. Y cuando haces cuando se hace la instancia de la construcción, declaramos que va a ser un parent, va a recibir un padre y va a ser el padre, ¿no? Formar el pedido y si en caso se activa el módulo o no. Hace un super para el parent y el módulo que se va a colocar. Inicializamos todos los componentes que obviamente se tienen por default. Lo que le hacemos es relativo o no. La vista es instancia primero de lo que es colocado. Como es el parent, no lo deja así normal, lo va a colocar punto por punto y esto se va a poder reutilizar luego para poner una referencia. Seteamos el título y el control obviamente del negocio que vamos a colocar. La lista y el visible. Si es visible o no cada punto. O sea, para visualizarlo mayormente, ¿no? Que es el punto importante en este caso. Para el listado colocamos los table model, bueno, seteamos el model y colocamos el listado completo. Lo reutilizamos prácticamente de cliente. Es como reutilizarlo, diría yo. Y lo mismo para eso, hacemos un sorter para poder instanciar cada punto. El buscar obviamente funciona de la misma manera con listar. Y cuando seleccionamos, por ejemplo, buscamos todo y decimos si en caso ha seleccionado un cliente, no, que digo un plato, o en caso no esté disponible, ¿no? Que se coloca acá y se va comparando. De la tabla tenemos toda esta información que vamos a pasar y en todo caso, si está correcto, pasamos toda esa información. Por ejemplo, para precio, colocamos el precio, para estado, cosa, y vamos colocando para agregar detalles. Que esa vista está acá en pedido. Si nos damos cuenta en el negocio que diga, de pedido. Espera, pedido. No, espera, negocio. Sí. Está en pedido, sí, está en pedido. Listar, insertar, editar, sección de cliente. Negocio, tal cosa, punto. Vale. Bueno, el punto se va agregando, ¿no? Donde están la fórmula de pedido. Punto por punto se está agregando. En la vista agregamos detalle. Que está aquí. Que es en detalle de pedido de negocio. En el detalle de pedido de negocio, de hecho, tenemos un almacenamiento de la vista. No es que está en pedido, sino es que está en la vista propia como una función que se utiliza. Por eso lo colocamos de esta manera. De este punto tenemos la consideración de que se va abriendo y cerrando y se va agregando según lo que se seleccione, ¿no? Lo mismo funciona para el cliente, de hecho, es la misma funcionalidad. Listado, todo el parent que se utilizar del padre, tenemos que pasar el padre, obviamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, llevamos en formulario de pedido y colocamos ese botón, por ejemplo, le damos en el cliente, abrimos eso, ¿no? Tenemos la instancia de formulario de pedido cliente, pasamos el contenedor, que es el padre, el elemento actual y que se abra, ¿no? Y lo pasas al frente, el valor inicial. El contenedor está acá arriba, en la instancia principal. Por lo tanto, vamos a explicar lo que es el formulario o como el módulo en sí del formulario de pedido. Se extiende ahora del internal frame por el frame completo de todo el punto de este sistema. Vamos instanciando lo que es la sesión para posteriormente utilizarlo con checkbox y hacer una comparación. Con el negocio tenemos un control. Bueno, la instancia de negocio, el detalle de pedido de negocio, la acción que se va a colocar, el pedido, obviamente, el objeto, cliente, respuesta, todos los puntos. El Defaultable Model, que también se va a crear de modelo de detalles, y el JFrame, que es el contenedor principal que se va a colocar para poder instanciarlo. Este de aquí también necesitas tener una consideración al ser el constructor. El constructor de manera principal no te va a listar esto, por lo tanto tienes que ir a principal recién y ir colocando los pedidos. O sea, aquí cuando tú colocas aquí, por ejemplo, si en caso, bueno, esto yo tengo una validación de caso existe para que puedan entrar o no, y colocamos que pasamos este elemento, la referencia del mismo elemento para colocarlo el valor, porque inicialmente ya te trata así vacío. De este punto continuamos con la instancia,
colocamos el valor de lo que hemos colocado, o el que hemos mencionado aquí arriba, el ingreso y todo el constructor debe llenar los datos, ¿no? Por ejemplo, el cargar detalle, que es la información necesaria, cargar empleados, mesas, platos, todo ese punto. De acuerdo a ello, tenemos también cambiar tab y crear detalles, que es para poder crear un punto en la cosa a visualizar o no. Ahorita lo vamos a mencionar. Y en cambiar detalle, cambiar tab que diga yo tengo una instancia propia que he hecho para visualizar. Una función propia, mejor dicho. Que es para cambiar tab y principal y se reutiliza un solo elemento y ayuda a la funcionalidad del cambio. En listar tenemos todos estos puntos, el sorter obviamente, el set row, sorter para ordenar todo el punto y las columnas en caso se quiere ocultar columnas. Yo tengo una función diferente que recibe enteros y vamos colocando uno por uno y cuál ocultar o cuál no ocultar, porque esto se repetía en este caso y yo solamente utilicé un ciclo for de cuántas columnas quieres ocultar y todo este punto se pasaba. De esta manera tenemos cargar detalle, que es el seleccionar. Estos son seleccionar prácticamente y cambiar tab, que yo reutilizaba hasta este punto también. Como son 3 instancias que se vas colocando, tú vas colocando uno por uno y vas distanciando también. De esta manera, el cambiar de estado de pedido es referente a lo que es anular o reactivar, ¿no? Que se utiliza uno y vas enviando la consulta a todo este punto, si es la instancia de cada detalle, y si en caso el estado es el mismo al estado que quieres cambiar, ya no te deja, ¿no? Te retorna un mensaje, este mensaje que se había visto anteriormente. Se hace una consulta, esperamos la confirmación del usuario actual y si en todo caso se hace el cambio y se va a listar de nuevo o cambiar el listado no vacío. El limpiar es algo un poquito más largo porque tienes que colocar varias de la información que has colocado, todo. Los actions vas reseteando y el cambiar tab que nuevamente lo reselecciona a 0. O sea, le pones el número que vas a colocar, por ejemplo, limpiar acá es 0, significa que es la primera lista, o sea, el primer tab. De acuerdo con crear detalle, es una complejidad en este punto porque se va colocando o se va llamando a destinados puntos en este base para poder hacer el editable y resetear prácticamente todo. Hasta colocas override obviamente para ocultar columnas que no son necesarias ver. Por ejemplo, el 4 o el 6 ya no es necesario, o bueno, es necesario que en este caso es editable, es el editable para poder hacer la edición, que son cantidad, descuento, ¿no? Estos puntos. De acuerdo a eso, por cada cambio que se haga, se va calculando y se va reseteando al valor que está colocando. Por ejemplo, este es para el cálculo de la cantidad que estás colocando, lo parseas, en caso 1 o 0, ¿no? El precio obtienes y el descuento. Y ya se le va a decir en caso todo esto todo vacío, o no, pones 0 o pones el retorno de cantidad por precio menos descuento y colocas todo este valor formateado. Este valor va a calcular los totales, y esto lo he repetido hasta abajo, en lo que cada ítem se va a hacer una iteración, un ciclo for, y vas llamando todo el total más el total inicial que has colocado, y lo seteas todo como en text monto, que es la parte de abajo, si se logra visualizar, aquí en el diseño, aquí estaría el total monto pedido. Con agregar detalles viene de la manera de la que utilizamos el alijo, ¿no? Al modal que colocamos e instanciamos y vemos que reutiliza de esta vista, que es agregar detalles, y pasamos toda esta información. Y esto se va agregando con un ciclo for de toda la información que has colocado, lo calculas y si en caso existe o no existe, te va a decir el mensaje, ¿no? Porque haces una visualización previa de que ya no debe nuevamente repetir ese elemento, sino solamente una vez. Entonces por eso hay un existe o no existe. Y si no, si existe, en todo caso te retorna el mensaje. Caso contrario, se agrega ese punto y se calculan nuevamente los detalles, los totales, ¿no? Lo mismo para lo que es el action que vas colocando, que vas llamando uno por uno. Para el nuevo, obviamente, se utiliza limpiar, como es un cambiar tab que lo mencioné, ¿no? Change tab, pues 1 o 0. 1 para el formulario y 0 para cancelar o retornar al listado. Con check empleado hacemos la consulta, en este caso, que es este botón de aquí, bueno, este checkbox, que decimos de que si el checkbox está seleccionado, o sea, si es true, seleccionamos el primero, seleccionamos el índice, ¿no? Del combo, el primero, y seteamos el false. O sea, con este de aquí todo lo colocas todo lo contrario, si está seleccionado. Si no está seleccionado, en este punto colocamos
Por ejemplo, el punto de buscar al usuario, obtenemos el get current ID de la sesión y obtenemos el ID de usuario, ¿no? Y validamos todo este combo box para obtener el indicado que pertenezca y sea igual a este ID y solamente cambiamos a ese punto. Por eso mencionamos ese ID. De ahí, lo mismo para el botón plato, botón seleccionar que agregamos ahí detalle y con lo que se ha seleccionado, ¿no? Ese plato del select. Instanciamos todo ese punto. Para eliminar funciona de la misma manera, solamente que remove row nada más de poner detalles, que es el diferente model para detalles, y eliminamos ese punto que se ha sido seleccionado y nuevamente se calcula para reutilizar y comparar los datos iniciales. Bueno, tener los datos principales, ¿no? Actualizados. Con el guardar hacemos una consulta un poquito larga, pero es porque tenemos, por ejemplo, nuevo pedido, la instancia que se hace el mensaje, los combos, todos los combos tenemos que instanciar, y con empleado también, ¿no? Si en caso así es seleccionado, tenemos el current ID o no, obtenemos lo seleccionado, ¿no? Con este punto, si en caso serie correlativo está vacío, debemos decir que el serie correlativo de este punto debe estar ya registrado y guardado. Te hace la consulta y primero hace la consulta de insertar, ¿no? Te entra un mensaje a todo este punto, vas mandando toda la información que has colocado y si torna OK, normal, se registra, te dice registrado, se hace una limpieza y te envía a listar. Recuerda, este punto también te va a mencionar un error en caso de que existiera y vamos a hacer esos puntos lo mismo. Por ejemplo, para reactivar, que es el botoncito de aquí, de reactivar, la misma funcionalidad, reactivar y anular. Para reactivar es true, para eliminar es false. Como es un cambio de estado nada más, va cambiando ahí. Y buscar obviamente buscas por cliente, que es para todo el listado en general. El del botón ver hace una funcionalidad un poquito más larga en el punto de que vas a reutilizar toda esta información que has colocado. Obtienes toda la información y vas colocando uno por uno. El combo cliente lo vas llenando para poder almacenar lo seleccionado. Lo mismo para los combos. Todos los combos que es como mesa, empleado, tal cosa. Todos los puntos no se van almacenando uno por uno. Y con modelo de detalle obviamente del control haces el listar que se mencionó para el módulo, ¿no? Y obtienes el ID principal que has colocado de esa venta. Y vas colocando este punto también. No quieres todo esto, vas almacenando en la tabla de platos que es este de aquí. Esta es tabla de platos, por ejemplo, que sale, ¿ves? Gtable plato. Está aquí. De este punto se suele cambiar el total y se cambia el tab formulario, pero obviamente quitando todos los bisables, ¿no? Todo lo que se puede editar o se puede quitar, por ejemplo, para el botón guardar ya no se debe visualizar porque solamente es el botón ver, y para lo demás se va bloqueando uno por uno cada instancia de cada elemento o cada componente. Y con eso sería todo el punto respecto al formulario de pedido. Posterior a esto de pedido se hace lo que es las calificaciones, que es a posterior, pero nosotros utiliza el formulario de pedido, ¿no? Que es el listado completo que tienes aquí. De este modo estaría todo finalizado y explicado. Muchas gracias.